Buenas tardes, Buenas Adela. buenas tardes, María, buenas tardes, Lola. Es un honor tener esta oportunidad que nos está brindando y querríamos agradecerle de toda nuestra parte, sinceramente, pues por compartir su tiempo con nosotros y también sus experiencias. Estoy muy contenta de poder estar con vosotros. Me rejuvenecéis. Sí. Nos gustaría también destacar pues toda su trayectoria, no solo en el cine y la comunicación, sino también en el ámbito académico, porque fue la primera mujer en defender una tesis doctoral en la Facultad de Ciencias de la Información, y nosotras, como estudiantes de comunicación, de periodismo y de publicidad de esa facultad, pues nos hace verdadera ilusión poder hablar con usted de su trayectoria vital. Bueno, estaré encantada. Vosotros, yo puedo ir contando, si vosotros preguntáis, interrumpís, haced lo que queráis, claro, porque no lo tengo muy ordenado para contarlo. Queríamos preguntarle un poco por su trayectoria, tanto en el mundo audiovisual como en el periodismo. ¿Cómo comenzó su interés por el cine y por la comunicación? ¿Y cuáles fueron sus primeros contactos con este mundillo? Yo soy catalana y los primeros fueron en Barcelona, pero fue porque me habían suspendido, había empezado Derecho y me habían suspendido una sola asignatura y no se podía pasar a segundo de Derecho si no hacía todo un año de pérdida. Y entonces me matriculé en periodismo y me di cuenta que me gustaba mucho más periodismo que Derecho. Y entonces empecé a estudiar periodismo en Barcelona. Pero entonces, como teníamos un tipo de gobierno con mucho más centralización, tuvimos que venir a Madrid para hacer tercero de periodismo. Yo fui feliz. Me gustó mucho Madrid y la verdad es que fui feliz quedándome, fui feliz estudiando, fui feliz encontrando a todos mis compañeros de periodismo de Galicia, de Canarias, que se reunieron aquí todos, de tal modo que conocí a todos los de mi generación de periodismo, que era la generación de Luis María Ansón, que os sonará más, y entonces pues fue como una hermandad que nunca se ha perdido. Hombre, han muerto muchos desgraciadamente, pero quiero decir que seguimos un poco relacionados y nos conocemos. Y eso fue, digamos, dejé colgado Derecho, afortunadamente, porque me di cuenta luego que no me hubiera gustado nada, la verdad. ¿Y el mundo de los documentales cómo le dio por ahí? No, ese es distinto. Yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio. Y mi primer marido fue director de cine. Y yo le ayudaba primero fue fotógrafo y yo le ayudaba a revelar las fotografías, o sea, me metí en el mundo de la imagen. Y me gustó mucho eso de que surgiera una imagen del caldo donde la había metido, me parecía siempre una magia. Y entonces ya me quedé en eso, pero como fotógrafa yo no he podido ser buena por 2 razones. Una, porque tengo malos ojos, o sea, tengo que llevar gafas, y entonces con las cámaras tengo que quitarme las gafas y es un desastre. Y luego porque tengo temblores, que ahora se me han acusado mucho más, pero no tenía mucha firmeza en aguantar la cámara. Cuando hice los documentales tuve la gran suerte de tener muy buenos cámaras contratados que me ayudaron mucho. Eso es una de las cuestiones en que la vida te lleva hacia unas actividades que sin conocerlas empiezas a amarlas, porque son muy interesantes. Para cualquier persona curiosa tiene que gustar de hacer periodismo, hacer publicidad, sobre todo ahora que la publicidad ya es un sitio muy conocido, quiero decir, y que se ha desarrollado mucho, pero el periodismo más. Hay más objetivos para hacer. El mundo se ha hecho grande, somos exploradores del mundo
contamos el mundo, los periodistas, ¿no? A mí me fue llevando eso a querer hacer más. Usted con 18 años se vino de Barcelona a Madrid, como nos ha comentado, para estudiar cine. Era obligatorio. Pero para estudiar, ¿fue para estudiar Periodismo. cine o periodismo cuando se vino a Madrid? Tercero de periodismo. De ¿verdad? periodismo. Vale, y cuando, por retrasar un poco esa época, luego se introdujo en el mundo del cine a través de la práctica más cotidiana, escribiendo guiones, ayudando a preparar temas de fotografía y tal. Yo aprendí bastante documentalismo de los libros ingleses. Los ingleses fueron los primeros, como habréis leído en alguna tesis, en que en la guerra duplicaron o triplicaron sus documentales que habían hecho, y son grandes documentalistas. Y eran clásicos, los estábamos estudiando entonces. Y me introduje en ese mundo y me di cuenta que nosotros también teníamos que ir recuperando nuestra cotidianidad y al mismo tiempo recuperando también lo que estábamos haciendo, porque España se estaba digitalizando, no, eso fue más tarde, pero se estaba concentrando. En vez de enseñar memorias por escrito a las empresas, podían enseñar documentales como una memoria en que se recogía lo que habían hecho para sus socios. Y sabemos que en esa época ser mujer no era muy fácil. ¿Usted sintió algún tipo de limitación? Bueno, yo me había casado con un señor que empezó a hacer ficción, pero que era un gran periodista. Empezó a ser periodista de los festivales de Santander y de Granada. Él era el fotógrafo profesional contratado por los festivales. Y por tanto, yo era la asistente para todo, desde llevar las cámaras a estar echando una mano en algo, a arreglar a la gente que no se metiera en medio o al revés, a dejar que se metieran porque no se quedaban abogados y estropeaban la toma. El caso es que trabajé mucho con el padre de mis hijos, pero no porque él me enseñara, porque yo nunca hubiera soñado poder dirigirlo. Pero luego tuve la separación, se fue con otra mujer, y entonces yo tenía que ganar dinero y tenía 2 hijos. Y entonces volvió a Barcelona, ¿verdad? No, yo no. ¿No volvió a Barcelona? No, empecé a trabajar aquí, porque me conocían mucho en publicidad. Tuve un compañero de Carlos, que había estudiado en la escuela de cine, que se llamaba Torán, otro compañero que se llamaba Borau, y otro compañero que no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces empecé a trabajar con ellos, solo que Torán casi empezó a producirme en todo lo que le entraba a él, porque a él no le gustaba hacer el cine aplicado, que le llamé yo. Me inventé lo del cine aplicado porque era aplicado a contar un modelo de cine en el cual se explicaban procesos industriales. Luego le llamamos cine industrial, pero primero se llamó cine aplicado. Y volviendo un poco al mundo del periodismo, ¿se acuerda usted de su primera cobertura, de la primera vez que ejerció como periodista? Sí,
en la inauguración del sitio que fue el precedente de los supermercados, que se llama La Pequeña Tienda y la tenéis ahí. ¿Y le gustó la experiencia? Mucho, porque de repente me pareció un adelanto enorme que pudieras entrar en un sitio que era bastante pequeño, o sea, pequeña tienda, y que había de todo. O sea, que podías comprar de una vez desde lechugas que había a latas de espárragos para hacer una ensalada, quiero decir. O sea, podías comprar muchas cosas que nunca estaban juntas. Porque en mi tiempo tú ibas ibas a comprar una ensalada y te ibas a la frutería, pero no te ibas a la frutería de más. Pero quiero decir, te ibas siempre a sitios que solo vendían verduras, por ejemplo. ¿Y recuerdas cómo se sentía usted esa primera cobertura, esa primera vez que usted iba a retransmitir algo? ¿Se acuerda cómo se sentía? Feliz. He tenido tendencia a ser una persona comprometida con el trabajo, con mucho no orgullo, con mucho punto honor, con muchas ganas de hacerlo bien, porque siempre tenía miedo de no hacerlo bien. Pero a medida que fui haciéndolo bien, tuve mucho respaldo en que siguiera haciéndolo, porque me contrataron continuamente. Y eso me solucionó el problema con mis hijos, porque nunca cobré lo que entonces habían marcado que me tenían que dar el padre de mis hijos, y yo no era la institutriz de mis hijos, yo era la madre. Entonces ganaba el dinero y lo mantenían entre el padre y yo. ¿Y cómo compararía usted su experiencia en el mundo del cine con el periodismo? Bueno, eso es muy curioso, porque a mí el periodismo me gustó mucho, pero cuando entré haciendo yo, por una serie de circunstancias que ocurrieron en Cinecorto, que es como se llamaba la productora, que empezaron a necesitar que yo dirigiera, porque no había nadie, porque Torán se quería ir a la guerra de Argelia, a cubrir la guerra de Argelia, y de la cuadra se marchaba a Sudamérica. Quiere decir que los socios de esta compañía tenían unas visiones más altas. Entonces yo me quedé a dirigir los spots publicitarios y los documentales de riesgos para evitar riesgos en los trabajadores. Pasé a hacer como una segunda unidad, realizando cosas que a ellos les parecían un poco importantes. Y como eran poco importantes, pues las hacía todas yo. Con lo cual empecé como una especie de... las hice todas. O sea, que el periodismo pasó a un segundo plano de su vida y ya se centró un poco más en lo que es la dirección, ¿verdad? Lo proyectaba siempre como periodismo, en cierto modo. Yo me leía las memorias de las compañías y ese era mi guión. Y pensaba entonces sobre ese guión de las compañías, qué es lo que me parecía más importante para resaltar cómo España estaba creciendo en el desarrollo de técnicas que eran publicitarias, o no solo publicitarias, sino que podían enseñar a no cargarse en los brazos los que estaban manejando las sierras mecánicas, ¿sabes? O sea, te vas sin querer dando cuenta de que tienes que hacer cosas que sean útiles para los demás, que te encuentres útil, porque eso te llena de satisfacción.
Con 18 años se vino aquí para terminar periodismo, se graduó como periodista. Sí. Y aunque académicamente es periodista, pero a nivel práctico ejerció también como guionista y directora. Claro. Por cómo se desarrolló profesionalmente. No me gradué como periodista en Barcelona. No, en Madrid. Lo dejé colgado. En Madrid ya me gradué como doctora en Ciencias de la Información, porque empecé a ver la facultad en marcha y hice todos los cursos con mis compañeros, pues más o menos mirándome con ojos críticos, pero bueno, haciéndolos. O sea, hice asignatura por asignatura Ciencias de la Información, los 3 cursos. Compaginándolo a la vez con la vida profesional. Empezando a rodar cosas, que eso suponía también que la facultad pues estuviera un poco más arropada de que me preguntaran, porque luego fue profesora. A partir del 72, claro, es cuando entró como profesora en la facultad, en la asignatura de Teoría y Técnica de la Realización. Sí, claro. ¿Y cómo hacía para trabajar en la industria como guionista, directora y periodista, estudiar una carrera, ser profesora en la universidad y, por último, y no menos importante, ser madre? ¿Cómo hacía para compaginar todo? No lo sé, pero lo hacía, y muy bien. Quiero decir que estas cosas la vida te las va dando. Hay que tener mucha confianza en la vida y en ti un poco, pero en ti te lleva la vida, o sea, es como una corriente. Tienes que trabajar porque necesitas ganar dinero, porque a mí no acepté que Carlos me pagara para cuidar a mis hijos, porque yo cuidaba a mis hijos. Él también, o sea, pero al mismo tiempo vas sin querer dándote cuenta que estás capacitada para ganar dinero. Yo creo que es muy importante cuando acabas una carrera, el susto que tienes de ¿y ahora qué hago con todo esto? Pues es importante tener confianza en que cada vez es más necesario lo que tú has hecho y lo que tú sabes para entrar en un campo en que seas necesaria. La necesidad genera el deseo y la alegría de lo que haces, porque te sientes útil. Claro. Y eso coincidió justo con el final de la dictadura y el principio de la transición. ¿Cómo vivió tanto el mundo académico como el mundo profesional, siendo una de las únicas mujeres que estaba en ese momento en la facultad y ejerciendo como directora y como guionista, ese cambio de la dictadura a la transición? Bueno, ahora que me lo recuerdas, primero gané dinero con la transición porque volví a ser periodista e hice muchas entrevistas a la gente por la calle, incluso, o sea, hice de periodista y me enteré de lo que estaba generándose en la sociedad en la que yo vivía y la que era la nuestra, ¿no? Y entonces volví a recuperar ese afán de algún modo, producir cosas que fueran útiles. A mí me ha motivado mucho ser útil. Soy la mayor de 10 hermanos y ser útil en mi casa fue fundamental. Y eso yo lo veo muy claro, el espíritu de la hermana mayor, que siempre lo he visto en familiares y tal, que se hacen a veces pues como de segunda madre de los hermanos pequeños en muchos casos, claro. Y en las familias numerosas más. Claro, te genera desde joven la atención, el cuidado, ¡ay, que se ha caído el pequeño! Y luego, en 1981, fue cuando presentó su tesis doctoral que trató sobre la enseñanza universitaria de la realización cinematográfica. Claro. Pues yo tuve que preguntarme, claro, sí. Supongo que veis por dónde voy. O sea, yo había estado investigando, porque había ido a algún festival para enterarme, porque de repente los americanos venían con títulos académicos
como Coppola en aquel momento, o todos los que vinieron. Y me di cuenta que había muchas escuelas de cine, como había habido y como había aquí, porque luego Pilar Miró utilizó mi... sí, lo sabíais. No, cuenta. Utilizó mi tesis sobre qué hago yo aquí, o sea, utilizó la tesis que yo había escrito de la utilización de la universidad para enseñar cine, ¿no? Y entonces, pues, empecé a preguntarme eso, ¿no? O sea, yo he hecho escuela de periodismo, porque lo mío fue escuela de periodismo, no fue universitaria todavía. Y en cambio luego se hizo universitario y yo me hicieron profesora. Entonces, ¿qué hacía yo en la universidad de profesora de cine? Porque yo hacía cine, pero sabría enseñarlo. Tuve suerte porque me apoyaron. Ciencias de la Información, si os dais cuenta, tiene una forma en que es muy difícil el oscurecer las aulas. Eso fue un problema grave en Ciencias de la Información. La que era la secretaria de la Universidad de las Ciencias, nos ayudamos mutuamente mucho para poder oscurecer no solo un aula, sino todas, que esas ventanas se pudieran montar para poderse oscurecer. Eso es una tontería, pero eso es para poderte facilitar un trabajo que se tiene que hacer a oscuras. Se tiene que ver a oscuras, sobre todo. Entonces, no puedes estar sin tener donde visionar. Y luego tuvimos que montar fotográfico, o sea, moviolas y todo esto. Luego ya, yo no he entrado en el digital. O sea, ya seguí mi carrera de profesora, me fui a Estados Unidos, o sea, ya seguí mi carrera para ampliar. Siempre ampliar es pensar en que amplío. Entonces, después de haber hecho la tesis y de quedarse como profesora, se mantuvo en la facultad como profesora y sí. ¿Tuvo más relación quizá con el mundo académico que con el profesional? ¿O siguió también ejerciendo como guionista, directora, periodista? Las dos, porque pagaba muy mal en la facultad. Y entonces yo tenía que ganar dinero. Y fui ahorrando para poder marcharme a Estados Unidos. Volviendo a la tesis, ¿recuerda alguna conclusión que sacase de todo el trabajo que realizó? Claro, sí, claro. Daros cuenta que la tesina ya era sobre la enseñanza. No habéis leído la tesina. No habéis sabido que yo tuve una tesina primero. No. Claro, era obligatorio. Tenías que tener una tesina. Si pasaba la tesina, harías luego la tesis. Y entonces la hice utilizando utilizando la documentación que yo había, utilizando mi carrera de periodista, en que me había acostumbrado a recoger documentación, hice entonces la tesina sobre también la información, o sea, sobre una cosa puramente de periodismo. Y era pues cómo la información nutre el cine. O sea, cómo la información es fundamental, porque como yo hacía los programas esos con las memorias de las empresas, pues tenía mucha práctica en trasladar los lenguajes de un lenguaje a otro.
¿Y recuerda alguna anécdota graciosa o que guarde con especial cariño de su etapa como profesora en la Facultad de Ciencias de la Información? Bueno, yo tuve mucha suerte porque me pasaron a quinto enseguida, con lo cual me encontré con gente formada y que les interesaba lo que les contaba, porque primero no sabían a qué iban realmente. Yo quiero hacer cine, sí, bueno, pues muy bien, pero vamos a ver, vamos a empezar, ¿no? Pero tuve la suerte de que me pasaron a quinto, me encontré gente motivada y eso me hizo estructurar una asignatura que era la enseñanza del cine, y eso es lo que me planteé para hacer la tesis. ¿Qué hacemos en la universidad estudiando cine? ¿Qué puede aportar el cine, la universidad a nosotros? Porque la tesis era claro, sí. Lo veíamos, ¿no? Veíamos los resultados de lo que habíamos hecho y era la película. Bueno, no tampoco una película, sino unos documentalillos o unos spots publicitarios. Pero entonces era lo que nos costaba, porque estaba más basado en la óptica, en los focos, en todas las cosas que estaban más basadas en... Pero bueno, volviendo a eso, nos habíamos estado preparando para enseñar cine, y el cine no sabías qué tenías que enseñar en la universidad porque no teníamos librito. Se tuvo que hacer el librito. Y al coger yo quinto carrera, que había 5 años, pues entonces fue muy fácil, con la ayuda de las alumnas que había entonces, que fueron estupendas porque venían muy motivadas y eran chicas en su mayor parte, pues fue fenomenal poder hacer como un compendio de enseñanzas que nos parecieron útiles para conseguir desarrollar películas. De todos los proyectos que ha hecho a nivel profesional, que tenemos aquí una recopilación, tenemos aquí primero Cuenca, que figura como asistente. Sí, pero eso fue de Carlos. Sí. Y ahí fui solo la que llevo. ¿Quién es de vosotros la que lleva todas las...? Pues entre las tres, sí. Un poco asistente. Claro, pero... Y luego también hemos visto que es había... más, aprendí a discutir y me di cuenta que... Mejor calladita. Él había hecho escuela de cine. Claro. Luego tenemos también Composición de Otoño, Costas del Levante... Estas mías. Es así, ya todas... Sí, luego es así, que la hizo con Luis Enrique Torán. Las calidades de la vida, Mármoles que fraguan, Culturas para un paisaje, Arte y agricultura. Luego también he visto en las películas que nos ha dejado que había algún título más que no habíamos encontrado. Os he traído sí. Eso, sí. Aquí hay algún título más. Y era por preguntar, ¿cuáles de estos proyectos recuerda con más cariño? ¿Qué anécdotas recuerda de alguno de ellos que... Me resultó muy difícil, y lo recuerdo con mucho cariño, Esculturas para una autopista. El problema del encuadre es maligno, porque claro, o sea, tienes las esculturas así y el encuadre es así. No puedes dividir una obra de arte en trocitos. Entonces te tienes que ir al cuerpo infinito, pero tampoco, porque tampoco se ve bien. Hay que intentar buscar una motivación en la que haya la luz del sol que te ayude, en que haya, si puedes, pescar al que ha hecho al autor y que te lo cuente, que ha hecho. O sea, coger gente que colabore contigo a darle un significado a estas cosas enormes que tienes ahí y que es muy difícil de mostrar. Arte escultor, estoy en la autopista del Mediterráneo levantando una estela. Se titula Estela de los Caminos. Los huecos habitables vienen dados por el típico módulo que yo utilizo,
que es un cubo hueco con un cuarto de corte lateral que entonces me permite intercomunicar los espacios. Entonces me permite crear esa escultura interior, una escultura interior, o sea, que tiene unas delimitaciones exteriores también características, pero entonces me crea un proceso interior de huecos, de zonas de paso. Yo creo que es un sitio preciso para que los pájaros hagan sus nidos. Entonces la participación, por lo menos de los pájaros, yo creo que es segura. Y hablando un poco así de la actualidad, ¿cómo ve usted ahora mismo el mundo del periodismo? Para periodismo solo, genial. Quiero decir, yo creo que sigue habiendo una gran necesidad de tener buenos periodistas. Y hay medios ahora, y hay muchos más, porque además periodismo ya está en televisión también. O sea, yo tengo amigas ahora que son mucho más jóvenes que yo, pero que están ya, por ejemplo, pues en una emisora o en una televisión. En Cataluña, por ejemplo, tengo varias. O sea, yo creo que ahora hay medios suficientes para ocuparos. Es difícil, porque hay muchos y muchas personas sin necesidad de ser periodistas. O sea, hay que demostrar que el periodismo aporta algo. O sea, que realmente tenemos la posibilidad de aportar. Yo digo que aportamos, las de la televisión, las de la universidad, aportamos creatividad, porque vemos más amplio el mundo. Y eso es así, porque hemos estudiado arte, porque hemos estudiado... O sea, hemos tenido una serie de asignaturas que nos han abierto el mundo hacia otras posibilidades. Y que además eso nos ha traído a leer más. La universidad nos ha obligado a leer, y nos ha obligado a leer cosas, pues, de Sócrates, por ejemplo, que parecen menos pasado por la modernidad, ¿no? Sí. Y hemos hablado un poco, bueno, del periodismo actual. ¿Cómo ve el cine ahora mismo? ¿El cine? Sí. Hombre, muy variado. Tenemos la invasión de los americanos, por un lado, que hay que reconocerla, y que es muy fluctuante, porque tienes cosas que te interesan mucho y otras que son muy publicitadas. Ahí entra la publicidad. El cine americano es una bomba de publicidad, ¿no? Y entonces es muy difícil que se pueda competir. Nos hemos refugiado en un cine de arte y ensayo más. Hemos tenido directores muy buenos que se han concentrado en hacer cosas españolas muy graciosas y muy divertidas, y entonces tenemos buenos cineastas. Es el público el que no es tan bueno con nosotros. Es el público al que hay que contarle que España puede tener un buen cine si lo apoyan. Y actualmente le gusta mantenerse informada a través de las noticias, también de las últimas películas que van saliendo. Yo leo todos los días el periódico. Me lo trae un compañero que se ha asomado ahora ahí. Sí. Me traen un periódico, bueno, dos, o alterna. El País a la ABC. O sea, no estoy colaborando en este sentido políticamente con ninguna información que me interese para el panorama general y mundial un poco, porque estamos en un momento en que es importante lo que estamos viviendo. Es un momento para los periodistas que tienen que estar al tanto de muchas cosas. Es difícil ahora marcharse por ahí de aventura, porque el mundo está muy peligroso para irse. Han muerto periodistas, como sabéis. Pero es necesario estar informado. Es necesario saber dónde vas a enfocar tu especialización de interés. ¿Dónde tienes tú el interés para escribir? Porque es tu visión la que va a interesar. Así que vemos que en el tiempo libre actualmente sigue teniendo esa curiosidad periodística por lo que ocurre en el mundo. Claro, claro. Es que el mundo ha crecido mucho. Es que vosotros tenéis un campo ahora impresionante.
más difícil, mucho más difícil. El nuestro era a las contadas. Y bueno, no sé si lo sabe, pero este año es la primera vez que en los premios Goya hay más representación femenina que masculina. ¿Qué siente usted al ver este gran cambio que ha dado la industria del cine en cuanto al papel de la mujer? A mí me parece muy importante. Qué tontería, no es ganas de hacer feminismo, que es un hecho, no es un ismo, es un hecho contable, ¿no? Contabilizable. Y me parece estupendo que estén en igualdad de condiciones dentro de ser un hombre y una mujer. Porque quizá, no lo digo solo por la sensibilidad que sí, sino también porque es posible que la mujer tenga en algunas cuestiones más dificultades y tenga que hacer más heroicidades para estar en... Pero ha habido mujeres extraordinarias en las guerras. Sí, no me acuerdo ahora, pero hay catalanas muy buenas que han cubierto guerras para Cambio 16. Quiero decir que mujeres pueden hacer lo que quieran, pero claro, siempre también los hombres, o sea, no es una competitividad, no un hombre y una mujer, que cada cual haga lo que le dé la gana. Cuanto más informada esté la mujer, más saldrá ganando. Cuanta más sensibilidad tenga la mujer hacia las desgracias que están pasando en el mundo, más producirá documentos sensibles. Qué bien tener compañerismo y tener equipo. Sí. Otra cosa que no hemos hablado es la importancia del equipo. Tienes que tener como una relación con un equipo en el cual tengáis más o menos, aunque no sean los mismos objetivos, más o menos una colaboración entre unos y otros. Porque siempre aportaréis las unas a las otras. Pues Muchas muy bien, gracias. muchísimas gracias. Ha sido un placer.